El nombre de Ferdinand VII no está tallado en la historia para los triunfos, sino por la vergüenza. Su legado no sobrevive en Tales of Glory, sino en susurros demasiado escandalosos para los registros oficiales. Nació maldito, el resultado de generaciones de endogamia real. Primo se casa con primo, sobrina de la boda del tío, hasta que la línea de sangre se envenenó. De esta herencia retorcida surgió un príncipe cuyo cuerpo llevaba la marca de la descomposición. Su deformidad no era ningún secreto para aquellos dentro del palacio. No fue solo un defecto íntimo, fue una sombra que lo siguió a cada habitación, cada alianza, cada matrimonio. Lo que debería haber permanecido en privado se convirtió en la fuerza tácita que dio forma al destino de España. Los sirvientes se rieron en secreto. Los diplomáticos informaron a sus reyes con sonrisas. Incluso los médicos, atados al silencio, no podían ocultar su horror. Desde el principio, Ferdinand no fue visto como un líder en la espera, sino como un monstruo de la naturaleza. Y aunque España trató de cubrir el escándalo con sábanas de seda y ceremonia real, los susurros nunca se detuvieron. Lo llamaron monstruo, una humillación que la corona nunca podría borrar. Pero la pesadilla realmente comenzó cuando este príncipe extraño se vio obligado a casarse. Lo llamaron el deseado, el deseado. Pero detrás de las paredes del palacio, la verdad era vergonzosa. Cuando era niño, Ferdinand vivía bajo el peso de un secreto, todos parecían saber. Los cortesanos se inclinaron con sonrisas forzadas, los sirvientes susurraron en las esquinas y los diplomáticos extranjeros regresaron a casa con informes burlones. Cada mirada se sintió como un insulto. Cada sonrisa era otra daga. La humillación lo torció. En lugar de romperse, lo endureció en la crueldad. Sospechó de todos, convencido de que el respeto no era más que risas disfrazadas. Y cuando se activó su paranoia, sus castigos eran despiadados. Una vez, una joven página entró accidentalmente cuando el príncipe se vistió. Para la mayoría, habría sido un error olvidable. Para Fernando, era imperdonable. El niño fue azotado, su familia exiliada de Madrid, todo para proteger una pena que Ferdinand nunca pudiera escapar. En su mente, cada arco escondió burla. Cada risa susurrada confirmó la verdad que más temía, que el llamado príncipe deseado de España era en realidad su broma viva. Pero todos los susurros se convertirían en gritos en su noche de bodas. Sus gritos resonaron en el palacio, y no eran de pasión. María Antonia llegó a España joven, hermosa y llena de esperanza. Ella creía que se estaba casando con el deseado, la deseada. Pero en su noche de bodas, Ope se convirtió en terror. En el momento en que Ferdinand se desnudó, se congeló. Luego, con un chillido que atravesó el palacio, ella gritó, «¡Monstruo! ¡Monstruo!». Sus damas se apresuraron en su ayuda, pero nada podía prepararlas para lo que vieron. Los médicos ingresaron con cojines hechos a medida, botellas de aceite e instrumentos extraños. El Royal Bedchamber se transformó en algo irreconocible, menos un lugar de amor, más un teatro médico. Desde esa noche, la intimidad se convirtió en un ritual de pesadilla. María fue dosificada con laudanum, lo suficiente como para que cumpliera, mientras que los médicos de Ferdinand prepararon la habitación como cirujanos antes de una operación. Lo que siguió la dejó conmocionada, rota y aterrorizada. 2 veces, ella concibió. 2 veces, ella abortó. Cada pérdida la agotó más, hasta que era poco más que un fantasma deambulando por los pasillos del palacio. Y luego, los susurros comenzaron a extenderse, susurros de que su sufrimiento no había sido un accidente en absoluto. Eso tal vez, su propio esposo se había cansado de su fracaso y aceleró su muerte. María Antonia murió joven, y los rumores afirmaron que Ferdinand mismo había diseñado su final. Pero Ferdinand no había terminado. España pronto escucharía los gritos de otra novia. No creerás lo que los sirvientes encontraron después de la noche de bodas. Cuando Ferdinand se casó con María Isabel, el tribunal susurró con alivio.
Quizás esta vez, España finalmente tendría a su heredero. Pero sus esperanzas murieron la primera noche. Los sirvientes entraron a la cámara real a la mañana siguiente para encontrar las luces manchadas de sangre, muebles volcados y María Isabel temblando en silencio. Lo que había sucedido en esa habitación dejó cicatrices que ningún médico podía tratar. A partir de esa noche, la joven reina nunca fue la misma. Sus manos se sacudieron. Sus palabras tropezaron. Se despertó en medio de la noche gritando, atormentada por los terrores que solo podía ver. Pero en lugar de lástima, Ferdinand solo ofreció sospecha. Estaba convencido de que su horror fue escenificado, un complot para humillarlo, una traición susurrada en los oídos de los enemigos. Su paranoia se extendió por el palacio como veneno. Los cortesanos se inclinaron más abajo. Los sirvientes mantuvieron sus ojos en el piso. Todos temían la sospecha del rey, porque una mirada equivocada podría tomarse como traición. Y cuando la vida de María Isabel terminó, los médicos lo calificaron agotamiento nervioso. Pero la verdad detrás de su muerte era mucho más oscura. Para la tercera novia de Ferdinand, la intimidad se convirtió en un experimento médico. María Josepa de Sajonia entró en su matrimonio con Fernando no con el romance en el corazón, pero con cálculo en su mente. A diferencia de sus esposas anteriores, ella trató su unión como un problema para resolverse. Se dibujaron gráficos. Horarios fijos. Cada encuentro se registró como datos en un laboratorio. Sorprendentemente, su enfoque clínico parecía funcionar. Contra todas las probabilidades, María Josepa concibió. Por fin, Ope flotó en la corte española. Quizás la pesadilla de la sucesión finalmente terminaría. Los cortesanos susurraron de renovación. Ferdinand mismo creía que el destino finalmente le había dado lo que había sido negado por mucho tiempo. Pero la esperanza se volvió rápidamente a la desesperación. El niño, una hija, nació demasiado temprano, frágil y jadeando. En cuestión de horas, ella se había ido. Y la propia reina, debilitada y enfermiza, siguió semanas después. El palacio lloró públicamente, pero la reacción de Ferdinand a puerta cerrada reveló algo más oscuro. El dolor no lo humilló. Lo torció más. Rodeado de máscaras de sus esposas muertas y perseguido por los gritos de un niño que vivía solo horas, el rey comenzó a caer más profundamente en la obsesión y la locura. Y la máscara de un rey afligido pronto se resbaló, revelando algo aterrador. Imagina un rey, hablando con las caras sin vida de sus esposas muertas. Después de perder a María Josepa, Ferdinand se hundió en un mundo de rituales grotescos. Ordenó que se hicieran máscaras de muerte de sus esposas, caras pálidas y enceras congeladas en silencio. Él les habló como si todavía respirara, hicieran preguntas, susurrando secretos, exigiendo respuestas que nunca llegaron. Sus cámaras privadas se convirtieron en un museo de miseria. Los dispositivos médicos fallidos alineaban las paredes. Las reliquias de rituales extraños y pociones a medias abarrotaron las mesas. Entre todos, el rey se sentó, embrujado y sospechoso, hundiéndose más profundamente en la locura. Fuera del palacio, España estaba destrozándose. Las revueltas estallaron. Las colonias se liberaron. El imperio que una vez gobernó los océanos salieron de su alcance. Pero el enfoque de Ferdinand nunca vaciló. Solo se preocupaba por una cosa: producir un heredero. Los asesores, desesperados por estabilizar la corona, lo instaron a otro matrimonio. Esta vez con María Cristina de Nápoles. En el papel, parecía la pareja perfecta, una joven novia, fértil y políticamente estratégica. Ferdinand estuvo de acuerdo, aferrándose a la esperanza de la salvación a través de un niño. Pero había un secreto que nadie se atrevió a hablar en voz alta. María Cristina ya estaba embarazada. Y el niño que llevaba no era suyo. Ese niño no nacido decidiría el futuro de España y alimentaría el tormento de Ferdinand como nunca antes.
El rey finalmente tuvo un heredero, pero el secreto detrás de su nacimiento fue explosivo. María Cristina dio a luz a una hija, Isabella II. Para el mundo exterior, fue un momento de triunfo. España tenía su tan esperado heredero. Pero dentro del palacio, todos sabían la verdad a puerta cerrada: el niño es casi seguro que no era de Ferdinand. Y sin embargo, el rey abrazó la mentira. No tenía otra opción. Sin un sucesor, su dinastía colapsaría y España se hundiría en el caos. Entonces jugó, sonriendo para las multitudes, bendiciendo al niño como suyo. Pero por dentro, duda se comió vivo. Se obsesionó con las características de Isabella. Él la miró durante horas, comparando su nariz, sus ojos y sus pequeñas manos a las suyas. Los cortesanos observaron nerviosamente mientras convocaba a los artistas para pintar su semejanza una y otra vez, buscando pruebas que nunca pudieran existir. Cada sonrisa del niño se sentía como la salvación y la traición. Ella era su heredera, pero también era el recordatorio vivo de la verdad que nunca pudo escapar. Y pronto, el palacio en sí se convertiría en una prisión de espías, sospechas y miedo. Cada pared tenía oídos. Cada sombra era un enemigo. Por ahora, Ferdinand no confiaba en nadie, ni sus ministros, ni sus sirvientes, ni siquiera su esposa. El palacio se convirtió en un laberinto de paranoia. Las mirillas ocultas fueron perforadas en las paredes. Los pasajes secretos le permitieron moverse en silencio, observando sin ser visto. María Cristina, que ya vive con miedo, nunca supo cuándo su esposo asaltaría sus cámaras por la noche, guardias a su lado, buscando amantes que no existían. Se observó cada movimiento de la reina. Sus cartas interceptaron. Sus oraciones susurraron bajo la sospecha de traición. Incluso las comidas se convirtieron en pruebas. Ferdinand exigió que cada plato se probara delante de él, y luego esperó, observando a los catadores durante media hora para ver si colapsarían. Algunos lo hicieron, no por veneno, sino por agotamiento y miedo. La una vez magnífica corte de España se había convertido en una fortaleza embrujada. La risa desapareció. La conversación se redujo a susurros. Cada sirviente, cada asesor, cada guardia sabía que una mirada incorrecta podría costarles todo. Vivir en el palacio de Ferdinand no era servir a un rey, sino sobrevivir a una prisión gobernada por la locura. Pero la verdad más inquietante de todos, vino solo después de su muerte. Cuando el rey murió, sus médicos descubrieron algo demasiado inquietante para los libros de historia. En 1833, el largo reinado de miedo de Ferdinand terminó. Pero su muerte reveló un secreto más grotesco que todos los susurros combinados. La autopsia confirmó lo que muchos habían atrevido solo imaginar: la anatomía era monstruosa. Más grande que la naturaleza, deformada más allá de la razón, una forma grotesca que ningún texto médico podría describir completamente. Sin embargo, los médicos encontraron algo aún más escalofriante. Debajo de la deformidad había cicatrices. No solo de la naturaleza, sino del propio Ferdinand. Durante años, en el secreto de sus cámaras, había intentado cirugías crudas en su propio cuerpo, desesperado por cambiar con lo que el destino lo había maldecido. Cuchillos, instrumentos improvisados, intentos ocultos de mutilación. Cada uno dejó marcas. Cada uno profundizó su tormento. Este no fue solo un rey destruido por su deformidad. Era un hombre que había tratado de tallar su vergüenza con sus propias manos, y falló. Su órgano, preservado después de la muerte, fue sellado en los archivos del Vaticano, encerrado en secreto, aún oculto siglos más tarde, demasiado escandaloso para que el mundo lo vea. Y aunque el cuerpo del rey se había ido, su legado retorcido viviría, arrastrando a España más profundamente en el colapso. España lo recordó, no como un gobernante, sino como un escándalo. 3 esposas muertas antes de su tiempo. Una hija cuya línea de sangre fue interrogada desde el momento en que nació. Y un imperio que alguna vez temía en todo el mundo,
reducido a arruinar bajo el peso de la vergüenza de un hombre. Fernando VII se convirtió en un rey recordado no por coraje o conquista, sino por paranoia, crueldad y obsesión. Su tormento privado se extendió a la vida de sus reinas, su corte y su reino, hasta que toda España pagó el precio. Las colonias se perdieron. El imperio se derrumbó. Y la corona española se convirtió en el tema de la burla en toda Europa. En cambio, ¿cuál debería haber sido el legado de un monarca se convirtió en una historia de advertencia, como la deformidad de un hombre, el miedo de un hombre, la locura de un hombre podría arrastrar a millones al sufrimiento? El nombre de Ferdinand no se hizo eco de la historia como el deseado. Soportó como algo completamente diferente, el rey más pervertido de la historia. Y siglos después, su monstruoso secreto permanece encerrado, escondido en las bóvedas del Vaticano, demasiado inquietante para que el mundo lo vea.